¿qué actividades o consideraciones se debe tener una empresa, ¿no?, si va a aplicar IA? Claro, hay dos modos de ver IA, ¿no? Una de las que son que tú pagas una suscripción y hay otras que quizás puedan implementar un modelo propio de IA, ¿de acuerdo? De Entonces, acuerdo. replanteo otra vez qué actividades o consideraciones debe tener una empresa si va a aplicar IA en la gestión del riesgo. Empezamos con Luis. Bueno, gracias, Gustavo, porque justo lo dejé en la anterior intervención, viendo estas dos instancias en las que en un caso, en el lado comercial, había mucha posibilidad de buscar en la información pública y en la información estructurada y no estructurada, insights, datos que me permitieran tomar mejores decisiones respecto de los clientes, sean clientes a quienes tengo que prestar o clientes a los que tengo que tomar sus depósitos, en el caso de las entidades financieras, o incluso, yendo un poco más allá de la banca, el tipo de preferencias de riesgo o de acciones o de bonos o los portafolios que se pueden construir a partir de las combinaciones de los miles y miles de activos financieros que hay en el mundo. Pues sí, ya actualmente hay herramientas que te permiten seleccionar aquellos activos financieros, bonos, acciones que corresponden a determinado perfil de riesgo, ¿no? Entonces, eso ya existe. Ahora, ¿qué sucede cuando un robot utiliza esa herramienta y otro robot y otro robot y otro robot, y muchos de estos robots utilizan eso? Pueden generar comportamientos masivos en los mercados financieros. Y ese es un tema importante que está orientado en el mundo financiero al mundo del trading o de las inversiones en los mercados financieros. Hay que tener cuidado, como tú lo acabas de comentar, en el caso de las dos inteligencias artificiales conversacionales que se pusieron a conversar y se dieron cuenta, mejor seamos más eficientes y empecemos a conversar en idioma inteligencia artificial, pues todos serán sonidos y bips y nada más. Pues una cosa parecida puede suceder cuando se le da instrucciones a un robot, o lo que se llama un robo advisor, un robo trader, se le da instrucciones para que realice operaciones automáticas muy rápidas, para aprovechar los movimientos muy instantáneos del mercado, donde no intervenga el ser humano, porque el ser humano puede demorarse en pensar o en hacer clic, ¿no? En este caso, esto ya puede hacer una reacción rápida. Y hay situaciones en el mercado que podrían exacerbarse, o de caídas, o de subidas, de picos que podrían generar distorsiones en el mercado. Ese es un aspecto. Otro aspecto es el que yo comenté también respecto de la confidencialidad de los documentos que se incorporan dentro de las plataformas de inteligencia artificial o el ChatGPT o DeepSeek, ¿no?, que están baneados, como tú lo comentaste al inicio, en algunas regiones o países. Todavía la capacidad de creación de espacios de inteligencia artificial privados como software as a service, que son software que te lo brinda un tercero dentro de una nube privada, ¿no? Está siendo ya utilizada por algunas, pero por pocas entidades en el mundo, digamos, ¿no? Las más grandes tienen esa posibilidad. Las consultoras, por ejemplo, las empresas consultoras están ya utilizando sus propios trabajos anteriores para que sean la fuente de información para sus respectivas inteligencias artificiales. Y claro, están estos conflictos de derechos de autor en el que una inteligencia artificial, como por ejemplo a DeepSeek, se le acusa, todavía no se sabe la realidad o la verdad, sabemos, creo que no se puede saber nunca, pero no se sabe en qué medida DeepSeek ha utilizado lo que ya ChatGPT y los respectivos otros motores de inteligencia artificial han generado para justamente hacerse más eficiente, ¿no? Aparte de la parte tecnológica de uso eficiente de energía, ¿no?, o de los chips que están dentro de su motor de cálculo. Y por otro lado está el tema de los derechos de autor. Ya sabemos que hay conflictos en el mundo, en diferentes partes del mundo, en particular en United Kingdom, en el que los autores, los compositores, los artistas
están demandando a las empresas productoras el que se utilice sus voces, sus imágenes, ¿no? Sin su consentimiento, ¿no? Y esto también es un tema que puede afectar significativamente el uso o la exacerbación de normativa, más en Europa, más en Europa que en Estados Unidos o que nace en China, en relación con el uso de los derechos de autor de otros. Y finalmente, vamos al lado oscuro, ¿no? El lado oscuro es el robo de identidad, ¿no? El robo de identidad y las fake news, que son las que, si uno utiliza inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial puede tener alucinaciones y, como tú dices, estar contaminada con información que no es verdadera y, claro, no tiene todavía, por lo menos, el criterio suficiente para identificar los niveles de calidad de la información que está insumiendo, ¿no? Si toma Wikipedia o si toma cualquiera de las páginas web existentes en el sistema. Entonces, en esa franja, creo que nosotros como sector financiero promovemos el uso de la inteligencia artificial como una herramienta de soporte y de apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con el otro extremo, que están los derechos de autor, la privacidad, el secreto bancario, la ley de privacidad tributaria y la posibilidad de que esas informaciones sobre el patrimonio de la gente, por ejemplo, que podría ser capturado por los secuestradores o por los extorsionadores, también son motivo de mucha preocupación. Por eso nos limitamos un poco en el uso de estas fuentes de manera muy abierta, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Luis. Ezequiel, de tu parte, por favor. Déjame hacer un comentario del tema anterior que lo omití, nadie lo dijo, y lo comparto porque me parece que puede llegar a aportar a quien vea la charla. También lo estoy usando para entrenarme. O sea, sobre temas que no son tan difundidos, tiene un cierto grado de conocimiento y lo que me parece entretenido es esta posibilidad de interactuar todo el tiempo, en donde uno puede decir, no me queda del todo claro, voy a hacer un esfuerzo para volver a explicártelo de otra forma, y así puede ser 2, 3, las que quieras, y vamos a un caso real, pero eso no es real, y eso no podría pasar en una formación tradicional, porque mirarían los compañeros y se enojarían de que estoy interrumpiendo al profesor todo el tiempo. Bueno, lo estoy empezando a aplicar y me está dando buenos resultados, así que lo comparto porque realmente, bueno, en un prompt correcto, podemos ya sacarle provecho a eso, ¿no? De temas que queremos profundizar. Gracias, Ezequiel. Me acabas de dar una buena inspiración para un caso real que tengo así como tú comentas. Mira, es un caso muy interesante en el mundo de la capacitación, de esos desbalances o heterogeneidades en los estudiantes. Me acabas de dar una solución. Gracias, ya lo voy a tomar en cuenta. Adelante. Disculpen la interrupción. Bueno, sí sirve. Y yendo al no sé si alguien quería comentar algo, o voy al tercer punto. Yendo al tercer punto, tenemos un problema que la inteligencia artificial todavía, digo todavía porque no se conoce, no tiene la capacidad, vamos a suponer que estamos haciendo una evaluación de riesgos laborales, ¿no? Y queremos ver el desempeño productivo de un grupo de personas. Se escapa totalmente tener, por ejemplo, la sensibilidad para saber si o ese equipo o esa persona está atravesando una crisis personal. O sea, acá es duro, es un dato duro, es números, comportamientos. Entonces, el tema de ese tipo de sintonía fina requiere siempre de la mirada humana, digamos, de lo que nosotros aportamos y, como bien decías, o sea, es un colaborador, pero que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el tema de los sesgos puede inferir cuestiones que terminen trayendo un problema porque discrimine por una zona, por un color de piel, por una edad o por lo que sea. Y bueno, tampoco tiene esa capacidad innata de no tomar en cuenta ciertos sesgos. Y algo que veíamos, con Lucho tuvimos oportunidad el año pasado de participar, ya se está creando el puesto de responsable de inteligencia artificial dentro de las compañías. Las compañías la primera reacción que tuvieron fue la del bloqueo, muchísimas de ellas por los motivos que ya vienen explicando que son vastos y suficientes,
pero está la segunda vuelta, que es cómo saco provecho de las herramientas que tiene para ofrecerme la IA. Entonces requiere de una centralización de la aprobación de la incorporación de una IA o no a una determinada empresa, a un determinado sector, porque ya es transversal. O sea, no solo se usa para analizar posibles clientes en base a la interacción que tiene, le hago ofertas, sino que puede servir para verificar fórmulas de cálculos, de reservas que hay que hacer, y así es infinito. Para el tema contractual, está dando muy buenos resultados desde el punto de vista de, digamos, cómo llevar adelante una defensa, cómo tomar una conclusión, bueno, imagínense, de todo eso que se viene, las empresas, la primera reacción que fueron, pusieron la mano, dijeron, alto acá, pero bueno, ahora se viene una segunda vuelta, que es esto de evaluar los riesgos que tienen las herramientas de inteligencia artificial que se adapten a la propia compañía. Y de esa forma aceptarla o descartarla o pedir modificaciones. Pero entiendo de que eso se viene y es una muy buena oportunidad también para meterse en ese mundo. Gracias, Ezequiel. Víctor, por favor. Bien, pues quizá una de las primeras consideraciones que haría respecto al uso de la inteligencia artificial es uno de los riesgos que existen, que es el potencial riesgo de sustitución de los analistas de riesgos. Es decir, me recuerda cuando en los años 90 tomó auge la robotización de las máquinas, ¿no? Y parecía que ya no iba a haber más. No había más trabajo. Sí, exactamente. Cuando llevabas el coche al taller, iba a ser la máquina, el robot, el brazo de robot automatizado, el que te le pinta, el que te cambia las ruedas. Y a día de hoy, pues décadas después, seguimos teniendo que confiar en el mecánico que lleva toda la vida reparando coches, ¿no? Con esto creo que un riesgo en el que pueden caer las empresas es el considerar que la inteligencia artificial puede sustituir, entre otros, pues a los gestores de riesgo, a los profesionales de la gestión de riesgo. Creo que hay que huir de ese error, que realmente de lo que estamos hablando es de una herramienta más, igual que en su momento los ordenadores, las computadoras supusieron una herramienta, pues a día de hoy la inteligencia artificial es una herramienta más para hacer el trabajo más eficiente y más efectivo, para obtener mejores resultados y en mejor tiempo. Pero entre las consideraciones que también debe hacerse respecto a las debilidades de esta herramienta, por ejemplo, yo aspectos que he identificado es la necesidad de revisión del producto. Recientemente, haciendo un análisis de riesgo respecto a desastres naturales para un despliegue en un país, pues el resultado que me devolvió la inteligencia artificial cuando le realicé una serie de consultas relativas a los periodos de lluvia, pues a posteriori me di cuenta que era erróneo, por el simple motivo porque se había nutrido, una de las fuentes de las que se había nutrido o que había dado como válidas, pues era errónea. Y con lo cual me di cuenta de esa necesidad de revisión, de no asumir que todo lo que surgiese de la inteligencia artificial era inteligente o correcto, ¿no? Otro error que me he dado cuenta, y es una consideración también a tener en cuenta, es que hierra en la obtención de información con proximidad temporal. Igualmente, recientemente, haciendo un análisis, bueno, no un análisis, rectifico, una identificación de incidentes de violencia política en un país de vuestras latitudes de cara a las elecciones que han tenido lugar recientemente, pues yo conocía de un incidente que había obtenido de otras fuentes y no me lo había identificado. Y era un incidente relevante. Entonces me di cuenta que no podía asumir que toda la información que para mí era relevante, la máquina entendiese de su relevancia, ¿no? Entonces, esa necesidad también de volver a contrastar el resultado, dado que la proximidad temporal no siempre está bien reflejada, es algo que he podido experimentar, ¿no? Y luego sí que me gustaría hacer un inciso sobre un aspecto que mencionó antes Luis,
Lucho, y creo que es el de mayor relevancia para la integridad y la protección de la documentación de una empresa, y es el hecho de que no se pueden compartir con la inteligencia artificial abierta documentos clasificados. Y especialmente en mi campo, que está relacionado con el ámbito de la seguridad, se manejan cantidad de documentos, cantidad de información que se encuentra clasificada y que tiene unas restricciones debido a la sensibilidad. Entonces, alguien amateur en el uso de estas herramientas puede caer en el error de compartir esa información clasificada o sensible para que la máquina le agilice su trabajo, con lo cual, pues evidentemente estamos exponiéndonos, ¿no? Es verdad que las empresas grandes, como ha comentado Lucho, y creo que cada día más, conozco más casos de empresas grandes o medianas que están empezando a considerar o invirtiendo ya en desarrollar su propia tecnología interna cerrada, donde poder analizar toda esa cantidad ingente de documentación de generación propia y de proyectos, trabajos anteriores, para no exponerla a terceros, que sería el caso de utilizar estas herramientas públicas. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos claros que en la parte de el manejo correcto de la información en estas fuentes abiertas, ¿no? A veces no va a estar muy claro la confidencialidad, la propiedad intelectual, la protección de la confidencialidad, la propiedad intelectual, la privacidad, ¿no? Y ahí están los entes reguladores, unos más que otros, más alarmados, con lo cual también es importante tener alguna manera de parametrizar la IA para que un poco pueda orientar su respuesta a lo que esperamos, ¿no? Porque a veces se cree que la IA es un ente ahí filosófico, ancestral, universal, ¿no? He escuchado que la IA no nos va a sustituir. El que nos va a sustituir es el que sabe manejar la IA. Entonces, el que sabe aprender, ¿no? Pero igual, siempre hay un mensaje apocalíptico, ¿no? Se va a acabar los empleos, la raza humana va a desaparecer, etcétera, ¿no? Con lo cual, en el punto de privacidad, de seguridad de esa información, pues las empresas coinciden, ahí empezando con Víctor y también Luis, en la necesidad de tener un modelo más cerrado, ¿no? Pero también eso conlleva a un consumo mayor de energía. O sea, se habla de que una consulta en el PROM puede consumir muchos vatios de energía, ¿no? Entonces eso, este es el coste detrás que hay en la aplicación de la IA. Puesto un poco que mencionaba también Ezequiel, si bien se sustituye, podría para sustituir en algunos puntos, pero en otros puntos podría aparecer un nuevo perfil, ¿no? Gente que está trabajando en la parte de la IA, con lo cual he comenzado a ver en ISO, Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial, para ver cómo aprovechar todo esto y tener gestionado todos estos retos que estamos mencionando, y también para que vayan creando productos innovadores, ¿no? De eso va la mano en las empresas. Ya quiero innovar, si bien se hace mucha dependencia de las personas, pero con toda esta ingesta de información interna y externa, pues tiene que tener un mayor procesamiento, y ahí la rapidez con lo que están ahora nuestras economías, pues el tiempo es oro, ¿no? No sé si quieren agregar una parte final de conclusiones. Bueno, hice un poco el resumen de cada bloque de preguntas. Vuelvo por Luis, si quiere agregar una conclusión final, por favor. Sí, gracias, Gustavo, porque quiero llamar la atención sobre el hecho de que también la inteligencia artificial, ya no en el sector financiero, sino en un sector mucho más transversal, que es la educación y la investigación, puede ser una herramienta poderosísima, ¿no? Y lo digo porque la capacidad que tiene de procesar textos y generar resúmenes con contenidos enfocados en
las partes más críticas del texto o en su capacidad para revisar textos, le da una ventaja respecto de técnicas anteriores en las que también se utilizaba text mining, solo que aquí, como dijo Víctor, empieza a reemplazar ciertos procesos mentales, cognitivos, que antes estaban solamente, digamos, reducidos a lo que el investigador podía hacer, y eso implicaba tiempo. Entonces, yo soy convencido y tengo esperanza de que el uso de las herramientas como esta, de los chats o de inteligencia artificial generativa, pueden potenciar las capacidades investigativas en cualquiera de las universidades en el mundo, y más en aquellas que necesitan conocimientos específicos sobre sus zonas. Se hablo de las Amazonías, de los Andes o de las zonas de África, Asia, que de alguna manera tienen algunas todavía gaps que cerrar en materia de educación e investigación. Y por otro lado, también sobre la parte docente, ¿no? El proceso de aprendizaje, me pasa, porque creo que todos de aquí somos docentes, me ha pasado que ya ahora yo tengo que cambiar todo el proceso de evaluación. Mis procesos evaluativos ya no están basados en memoria, ya no están basados en la creación de un ensayo, porque eso fácilmente puede ser reemplazado por el chat, por lo tanto no miden la capacidad del estudiante, sino que ya tienen que ver con cosas concretas de aplicación y que exigen a los docentes también una actualización. Entonces yo también lanzo ese mensaje, ¿no? Hay un proceso de transformación muy fuerte en todos los sectores, incluidos el de investigación y el de docencia. Gracias entonces, Gustavo, por eso. Víctor, de tu parte. Sí, bien, pues yo de mi parte nada más animar a aquellos colegas que trabajan en el tema de la gestión del riesgo y todavía no estén haciendo uso de este tipo de herramientas, que comiencen ya. Yo una de las cosas que a día de hoy puedo decir es que lamento no haber empezado antes a utilizar este tipo de herramientas, porque resulta ser una herramienta útil para optimizar el tiempo dedicado a esa labor de identificación, de análisis, de valoración de riesgos, y que vino para quedarse. Está muy claro que en nuestro sector todavía tenemos que seguir explorando y trabajando y aprendiendo del potencial de esta herramienta, a la vez que ella misma, asumo, seguirá evolucionando, pero definitivamente vino para quedarse, y en breve no podremos concebir la labor de un profesional de la gestión del riesgo sin el uso de este tipo de herramientas. Gracias, Víctor. Ezequiel, de tu parte. Bueno, a ver, se hablaron varios temas, estamos muy alineados. Desafío lo que dijeron, o sea, animo también, como dijo Víctor, el riesgo va a ser el que no sepa usarlo, y el problema está en que la exigencia de entrenamiento va a ser cada vez mayor y con una velocidad mayor. Pero bueno, es la que nos toca jugar, como decimos en Argentina, juguemos, en el buen sentido de la palabra, aprendamos, subámonos. Veía otros días el tema de la computación cuántica, y cuando los microprocesadores estén operativos, la velocidad de un montón de cosas, incluida la de procesamiento de la inteligencia artificial, va a ser exponencialmente más rápida, con lo cual imagínense en lo que todavía no conocemos que puede llegar a ser, pero la mirada humana es indispensable, la verificación de información. Sí, Víctor, estoy aplicando herramientas de pago, y en el de pago tengo un nivel adicional de capas de verificación de fuentes, de información confiable, reciente, y mientras hablamos hice una prueba y me lo confirmó, así que te puedo asegurar de que, bueno, Elon Musk sacó una inteligencia artificial la semana pasada, así que es una carrera increíble. Y acuérdense que una de las primeras que usamos fue el Google Maps. El Google Maps nos recomienda por dónde ir, mandando datos, lo cual no nos tenemos que olvidar las calles, porque un día no anda el Google Maps y estamos en problemas. Pero bueno, gracias por la oportunidad. Me encantó compartir con amigos este tema, y bueno, seguimos. Y no nos olvidemos, que nosotros como consultores de Apegri también tenemos una idea de diagnosticar cuál es el nivel de uso que tenemos
Y vamos a seguir haciendo ese diagnóstico de manera que podamos visualizar cómo es el avance, ¿no? Vamos a tratar de que todos compartamos el nivel de uso y el nivel de propensión al uso de las herramientas de inteligencia artificial para ver cómo evolucionamos junto con ellas, ¿no? Gracias por su tiempo, Víctor, Ezequiel y Luis. Ha sido muy nutriente este conocimiento, su experiencia, y creo que los que están asistentes a este video lo van a poder aprovechar. Gracias a los que nos están viendo, los esperamos en nuestros siguientes eventos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.